Minutos faltan nada más para llegar a la 1 de la tarde. Y bueno, recién cuando hablábamos con Eduardo Serenellini, hacía referencia a las palabras de Domingo Cavallo y bueno, es importante hablar con alguien que pueda dar un análisis más completo sobre estas palabras. Por eso estamos en comunicación con Fausto Spotorno, bien digo, que es economista y director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Muy buenos días, Fausto. Tiki Barral lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tiki? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. De nada. Bueno, recién hablábamos con Eduardo sobre las palabras de Cavallo y queremos saber también cuál es su opinión como economista, como especialista en la materia. En principio, bueno, vamos a repasar junto a los oyentes también que palabras más, palabras menos, lo que dice Cavallo es que por más campaña 4.0 que proponga Durán Barba, si el gobierno no presenta un plan económico realista para el periodo 2020-2023, que de alguna manera le inspire confianza a los inversores argentinos y extranjeros, no va a poder ganar la elección. ¿Cuál es su primera mirada respecto a esto? A ver, en parte tiene razón Cavallo en el sentido de que el gobierno tiene que presentar un programa para que la gente lo vote en el 2019, son 2023. O sea, más allá de todo el buenismo que vos podés poner en una campaña por internet, por lo que fuera, tenés que tener un mensaje diciendo, che, bueno, ¿por qué te voy a votar a vos y no a otro? ¿Está bien? Sí. Es verdad que el gobierno en parte ahí podría ser que esté mezclando el tema de, bueno, pero si no soy yo es algo peor o algo así. Sí. Pero no sé si es la mejor forma de hacer una campaña ni la más eficiente, ¿no? Y porque hoy Argentina presenta muchas dudas para un inversor extranjero. Pero, claro, ¿qué podría hacer el gobierno justamente para atraer las inversiones que en su momento parecía que iban a llegar y finalmente quedó a mitad de camino? Y yo creo que tiene que hablar más claramente qué hacer con el tema. Lo que pasa es que el gobierno tiene un problema, y es el siguiente. Lo que puede tener en agenda el gobierno, algunas cosas que nos imaginamos son reforma laboral, otra nueva reforma previsional, probablemente alguna reforma de comercio exterior, y creo yo que debería avanzar con la reforma tributaria otra vez, porque la reforma tributaria que se hizo tiene algunos puntos positivos, pero es insuficiente, claramente insuficiente. Sigue siendo muy complejo pagar impuestos en Argentina y más que achicar la cantidad de impuestos, que lo que hay que hacer es agregar impuestos. Entonces, me parece que hay espacio para hacer una reforma tributaria adicional, ¿no? Sí. Y esas cosas las tiene que plantear. Lo que pasa es que muchas de esas cosas son piantavotos, por así decirlo, ¿no? Claro. Y le pueden costar en la campaña. Claro, claro. En ese dilema. El tema del riesgo país, también porque mucho se ha hablado durante esta semana y la semana pasada también sobre el aumento del riesgo país, que eso hace que las inversiones no lleguen. ¿Cuánto influye justamente el valor del riesgo país para que efectivamente los inversores digan no, en Argentina prefiero no invertir? Y es importante, fíjate lo que pasa con las PPP. ¿Qué son las PPP? Son los proyectos estos de inversión público-privadas. Público-privada, claro, que lo que se hace es tomando deuda en el mercado y haciendo la obra con deuda en el mercado, ¿no? Y lo hace un ente externo, que no es del Estado, un privado, y después, digamos, se lo alquila o se lo da al sector público, ¿no? Es como un leasing, un sistema de leasing, ¿no? Sí. Pero el problema es que ahora esos inversores privados no pueden tomar deuda afuera porque la tasa de interés es muy alta, porque el riesgo país es muy alto. El riesgo país, hay que entender, es la tasa de interés adicional que paga un activo argentino por ser argentino, ¿tá? Con respecto a lo que pagaría un activo norteamericano. O sea, si un norteamericano paga 3% de tasa y el riesgo país es 800 puntos básicos, un argentino paga 12. 3 más 8. ¿Está bien? Perfecto. 11, perdón. Entonces, fíjate lo que sucede. Si yo soy un inversor privado y la tasa de interés mínima que voy a tener que tomar es al 11%, eso es del Estado. Un privado puede tener que tomar al 12, un puntito más. Bueno, es una tasa muy alta para financiar un proyecto de inversión. ¿Qué rentabilidad me tiene que dejar ese proyecto de inversión en el futuro para poder pagar esa tasa? Entonces se termina no haciendo esa inversión. Por eso es que la suba del riesgo país afecta tanto la inversión.
¿no? Sí. ¿Y cómo hace el Y gobierno para bajar el riesgo país? bueno, ahí el gobierno tiene que presentar claramente un plan fiscal y yo no sé, probablemente más agresivo el que ya tiene con el FMI, ¿no? El plan fiscal actual es reducir a cero el déficit primario este año, a uno, para tener un superávit primario de 1% del 2020, y en teoría a partir de ahí se queda en 1%. Yo creo que con eso no alcanza. Probablemente el gobierno tenga que pensar en cero este año, 2019, uno de superávit en el 2020, y tratar de ir a 3 en el 2021, o a 1, a 2. Porque como Argentina está muy endeudada, la única forma de bajar la deuda es tener superávit fiscal para ir reparando esa deuda, para ir cancelándola, ¿no? Acá estamos hablando incluso de superávit primario, ni siquiera de superávit fiscal. Superávit primario sin contar los pagos de intereses, o sea que si vos tenés déficit primario como tenemos ahora, significa que ni siquiera alcanza lo que recaudás para pagar los gastos del Estado, de funcionamiento del Estado. Le hago esta consulta, Fausto, porque mencionó recién el tema de las tasas, el porcentaje de las tasas que está muy alto. Y justamente hoy surgió la información de que la AFIP oficializó la renta financiera, y bueno, por lo cual ahora los bancos van a tener que informar la ganancia de los clientes. Yo escuchaba hoy a un analista, y me gustaría saber si usted coincide, que a lo mejor el proyecto es bueno, pero que no llega en el momento adecuado. Me gustaría también saber cuál es su visión respecto a esto. ¿Por qué no sería el momento adecuado? Porque como hay déficit, digamos, el acreedor lo traslada a la tasa, lo cual, bueno, complicaría aún más las cosas. Yo creo que el proyecto es horripilante. Bueno. Es horripilante. A ver. Y además inadecuado, ¿no? A ver, es complejísimo lo que están haciendo, ¿no? Es imposible informar, ¿no? Va a ser un desbole, la FIP no va a saber qué hacer con toda esa información, ¿no? Es horrible. Va a exigirle a las empresas, a los bancos y a las compañías, a la bolsa a los de bolsa, presentar todo un costo, lo va a cargar con un costo de información enorme. Van a contratar gente para pagar eso, con lo cual van a perder plata de las empresas, o van a tener que cobrar más más comisiones, y lo cual van a hacer perder inversión. Los inversores no van a invertir en Argentina, van a preferir invertir en otro país. Chao. Claro, de positivo no tiene nada esto entonces. No tiene nada de positivo. Y lo que se recauda van a ser 2,50 pesos. Entonces, no vas a recaudar casi nada y generas un daño enorme. Y además, tío, ¿por qué pienso que es horripilante? Porque esto está pensado, este impuesto a la renta financiera, está pensado por una serie de políticos que piensan que hay gente que vive en Miami de las rentas que obtiene en Argentina. Sí. Mientras toma un piña colada y fuma un habano en la playa de Miami. Claro. No existe eso. La renta financiera es lo que resulta después de que vos pagaste impuestos. O sea, vos ganaste plata, pagaste impuestos por la ganancia y esa plata la estás ahorrando. Entonces ya pagaste los impuestos sobre esa plata. ¿Está bien? Sí. No hay tanta gente que viva de rentas. Es ridículo. No, yo creo que es horripilante, porque estás grabando el ahorro, digamos, los argentinos, básicamente. Claro. Y bueno, la última consulta, porque nos quedamos sin tiempo, pero hay otros países que entiendo que aplican la renta financiera. ¿Por qué en otros países a lo mejor funciona y en nuestro país, bueno, según entiendo lo que me estás diciendo, no tiene ningún beneficio? En otros países se aplica la renta financiera, ¿cierto? No todo, pero en otros países, ningún otro país tiene los impuestos que tiene Argentina. O sea, acá Argentina te cobra todo. Esto de tratar impuesto por impuesto en Argentina ya me tiene cansado. Porque no, pero en otro país se aplica renta financiera. En otro país se aplica IVA, en otro país se aplica ingreso bruto, sí, pero ninguno aplica a todos. Claro. Argentina aplica todos los impuestos que dan dando vuelta. Es el segundo país con mayor presión tributaria del mundo. Y además, el impuesto a la renta financiera en Argentina se llama inflación. Claro. Más impuesto a la renta financiera que inflación no hay. ¿Quién ahorra en pesos? Porque ahorras en pesos y perdés como en la guerra porque te lleva impuestos. Sobre eso tenés un impuesto a la renta financiera que a su vez ya habías pagado impuestos a las ganancias antes. ¿Está? Entonces es ridículo, sobre todo pagas impuestos. No te digo que no puedas tener un impuesto a renta financiera, pero bueno, entonces modificame todo el resto del sistema impositivo. Y además no tenés, además es como poner un impuesto a
al agua en el desierto, es ridículo eso. Claro. Bueno, por eso es importante, tenía razón Eduardo, es importante escuchar a los especialistas como vos porque a lo mejor es rimbombante la noticia y parece que fuera positiva y bueno, escuchando a los que conocen nos damos cuenta que no. Fausto, te queremos agradecer muchísimo este contacto con el locutorio, muy amable. De nada, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.